¿Qué tal, amigos? ¿Cómo se encuentran en este bonito día? Bueno, pues en este proyecto de nuestro canal de Laico a Laico vamos a tener nuestra primera temática, nuestra primera charla, esperando que sea de su agrado y también entendible para prácticamente todas sus cuestiones pastorales dentro de sus parroquias. Bueno, queridos hermanos, hoy vamos a hablar acerca de lo que es la catequesis. Para esto nos vamos a basar en algunos documentos, ¿verdad? Bueno, pues de cajón y de suyo, en el Concilio Vaticano II, en una exhortación apostólica que hace su santidad San Juan Pablo II, que es Evangelii Nunciandi, y también en otra exhortación apostólica que también realiza su santidad San Juan Pablo II, que es la exhortación apostólica que se llama Catequesis Tradente. Y por último, el documento de la Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, que es el último y el más reciente, que ustedes ya conocen con el nombre de Aparecida. En estos documentos nos vamos a basar prácticamente para hablar de la catequesis, sobre la catequesis, que la dividimos en 5 partes, que vamos a ir desglosando poco a poco. Bueno, la primera parte de lo que es la catequesis lo hemos titulado La catequesis en la actividad pastoral y misionera de la Iglesia. Tenemos pues que la catequesis es una etapa de la evangelización. ¿Por qué una etapa de la evangelización? Bueno, sencillamente porque la catequesis no puede disociarse del conjunto de las actividades pastorales y misionales de la Iglesia. Ella tiene, sin embargo, algo específico propio sobre lo que en la Cuarta Asamblea General del Sínodo de los Obispos, en sus trabajos preparatorianos y a lo largo de su celebración, se ha integrado a menudo la cuestión intensa de esta opinión pública dentro y fuera de la Iglesia, que es la catequesis como esta fuente de evangelización. No es este el lugar adecuado para dar prácticamente una definición rigurosa y formal de lo que es la catequesis, que se tiene pues prácticamente en el Directorio General de Catequesis, que al parecer ya fue actualizado. Compete pues a los especialistas de alguna manera enriquecer cada vez más el concepto y su articulación. Si algo hemos notado a lo largo de los documentos del Magisterio de la Iglesia es que la definición de catequesis no ha quedado al 100% terminada desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque se va actualizando esta palabra de catequesis de acuerdo a las necesidades que el mundo nos va presentando como Iglesia. Bueno, frente a esta incertidumbre de la práctica, recordemos simplemente algunos puntos esenciales, por lo demás ya conciliados en los documentos de la Iglesia, para una comprensión exacta de la catequesis y sin las cuales se correría el riesgo de no llegar a comprender todo su significado y su alcance. Globalmente se puede considerar aquí la catequesis en cuanto a educación de la fe de los niños, de los jóvenes y de los adultos, que comprende especialmente una enseñanza de la doctrina cristiana dada generalmente de modo orgánico y sistemático con miras a iniciarlos, ¿verdad?, en la plenitud de la vida cristiana. En este sentido, la catequesis se articula en cierto número de elementos de la misión pastoral de la Iglesia, sin confundirse con ellos, que tienen un aspecto catequético, preparan a la catequesis o emanan de ella, que prácticamente es el primer anuncio del Evangelio o predicación misional. Por ello, se parte dentro del querigma, que es este primer anuncio, como ya sabemos,
para suscitar la fe apologética o búsqueda de las razones de creer, ¿verdad? De la experiencia de la vida cristiana, de la celebración de los sacramentos, la integración en la comunidad eclesial, el testimonio apostólico y misional. Prácticamente la catequesis cumple todo estos elementos para formarnos en la fe, para formarnos en los sacramentos que nosotros de alguna manera recibimos a lo largo de nuestra vida. Y es importante el catequizarnos porque si nosotros nos educamos en nuestra fe, entonces vamos a entender el fundamento, la esencia de cada uno de los sacramentos que nosotros vamos tomando a lo largo de nuestra vida. En otras palabras, somos más conscientes de lo que vamos a recibir, ¿sí? Y vamos a dejar de ver esto como los sacramentos como un mero requisito, ¿no? Sino que tenemos que ver por medio de la catequesis, cuando se nos prepara para la iniciación o la inserción a un sacramento, como este conjunto de elementos que me van a dar el sentido, la esencia y la conciencia de lo que yo estoy recibiendo para ser un buen cristiano o un buen laico comprometido. Recordemos ante todo que entre la catequesis y la evangelización no existe ni separación u oposición, ni identificación pura y simple, sino relaciones profundas de integración y de complemento mutuo, ¿sí? Prácticamente la catequesis es evangelizar y al evangelizar estamos catequizando, ¿verdad? Nos estamos educando en la fe. Por eso ambas pues prácticamente van de la mano, ¿sí? Si nosotros vemos en nuestro catecismo de la Iglesia Católica, cuando se nos habla de los sacramentos, se nos habla del pecado o de algunas otras cuestiones, hace referencia a las citas bíblicas, ¿verdad? Y cuando nosotros vamos a la Sagrada Escritura para leer y comprender más ese párrafo, pues prácticamente también al mismo tiempo nos estamos evangelizando porque estamos recibiendo ese anuncio del querigma, ¿verdad? Por eso la exhortación apostólica Evangelii Nuntiandi, que se termina de redactar el 8 de diciembre de 1975, señala que sobre la evangelización en el mundo contemporáneo, subraya con toda razón que la evangelización, cuya finalidad es anunciar la buena nueva a toda la humanidad para que viva de ella, es una realidad rica, compleja y dinámica que tiene elementos, o si se prefiere, momentos esenciales y diferentes entre sí, que es preciso saber abarcar conjuntamente en la unidad de un único movimiento. La catequesis es uno de esos momentos y cuan señalado en el proceso de toda la evangelización, ¿verdad? Prácticamente con la catequesis recibimos el primer anuncio para que nosotros seamos insertados como miembros de la Iglesia y podamos recibir también los otros sacramentos. Es así como pasamos a nuestro segundo punto. ¿Qué es la evangelización? Bueno, primero tenemos que ver que la evangelización es la renovación de la humanidad. Si nosotros nos evangelizamos y comprendemos el mandamiento más grande que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, que es el amor, entonces podemos vivir en amor hacia nosotros, en amor hacia Dios y en amor hacia los demás. ¿Por qué? Porque ya he entendido el Evangelio, que es el mostrar ese amor, ese perdón, esa misericordia, y que ponemos en práctica esos dichos y hechos que nuestro Señor Jesucristo nos señala en las Sagradas Escrituras o en los Evangelios. Por lo tanto, si nosotros nos dejamos evangelizar, nos vamos a renovar en nuestra vida
porque vamos a abandonar esa vida antigua, esa vida del pecado, para tener esta vida nueva, esta vida en plenitud. Es por ello que evangelizar significa para la Iglesia llevar la buena nueva a todos los ambientes de la humanidad y con su y con su influjo transformar desde dentro, renovando a la misma humanidad. Y aquí que hago nuevas cosas, pero la verdad es que no hay humanidad nueva si no hay en primer lugar hombres nuevos con la novedad del bautismo. Por eso decíamos anteriormente, es importante educarnos en la fe y dejarnos educar en la fe para encontrarle el sentido a nuestra fe y ser conscientes de lo que nosotros vamos a recibir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si nosotros somos conscientes de lo que estamos recibiendo en ese momento, vamos a valorar, desde mi punto de vista, más nuestra vida como cristianos, más los dones que Dios mismo nos da a cada uno de nosotros a partir del bautismo y de la vida según el Evangelio. Por eso la finalidad de la evangelización es por consiguiente este cambio interior. Y si hubiera que resumirlo en una palabra, lo mejor sería decir que la Iglesia evangeliza por la sola fuerza divina del mensaje que proclama, de ese amor a Dios. Por eso trata de convertir al mismo tiempo la conciencia personal y colectiva de los hombres, la actividad en la que ellos están comprometidos dentro de su vida y dentro de ambientes concretos. Por eso para nosotros los laicos es importante evangelizar y catequizar en nuestra casa, en nuestra vida, en nuestro trabajo. ¿Y cómo lo hacemos? Viviendo prácticamente el Evangelio, es decir, siendo los alter Christus, los otros Cristos. Cuando nosotros ya nos hemos dejado tocar por Dios y que Dios nos ha iluminado por medio del Espíritu Santo, entonces vamos a vivir plenamente el Evangelio. Y es allí donde nosotros damos testimonio de nuestra vida como cristianos y nosotros por medio de nuestra vida estamos evangelizando, estamos catequizando y podemos por medio de nuestra vida catequizar a los demás. Y allí estoy cumpliendo mi misión, mi objetivo como discípulo y misionero de Cristo, como lo señala el documento de Aparecida, ¿verdad? Pero todo esto sucede cuando nosotros nos dejamos tocar por el Evangelio, cuando nosotros nos dejamos tocar por este primer anuncio. Pasamos así entonces a nuestra tercera parte, que son las implicaciones de la catequesis, ¿verdad? Para estas implicaciones de la catequesis tenemos que tener en cuenta lo siguiente: la catequesis y el primer anuncio del Evangelio. La particularidad y peculiaridad de la catequesis en este sentido, distinta del anuncio primero del Evangelio que ha suscitado la conversión, persigue el doble objetivo de hacer madurar la fe inicial y de educar al verdadero discípulo por medio de un conocimiento más profundo y sistemático de la persona, del mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Pero en la práctica catequética, este orden ejemplar debe tener en cuenta el hecho de que a veces la primera evangelización no ha tenido lugar. ¿Por qué? Porque prácticamente lo hacemos como un mero requisito y perdemos toda la esencia, toda la importancia, toda esta concientización que se nos da en cada uno de los sacramentos. Cierto número de niños bautizados en su infancia llega a la catequesis parroquial sin haber recibido alguna iniciación en la fe y sin tener todavía adhesión alguna a estos sacramentos de una manera explícita y personal a Jesucristo, sino solamente la capacidad de creer puesta en ellos por el bautismo y la presencia del Espíritu Santo, y los prejuicios de un ambiente familiar
poco cristianos o el espíritu positivista de la educación, que crean rápidamente algunas reticencias. Si nosotros nos fijamos actualmente, el sistema catequético, por decirlo de alguna manera, ha cambiado, ¿sí? A este modo escolarizado. ¿Para qué? Precisamente para que el niño, el adolescente o el adulto que va a recibir un sacramento, más allá de hacerlo como un mero requisito de mi vida cristiana, encontrarle el sentido, encontrarle la esencia y formándome en mi conciencia de lo que voy a recibir. ¿Por qué? Porque cada sacramento es una unidad más íntima con nuestro Señor Jesucristo. Es así como yo lo veo. Por eso a estos es necesario añadir a otros niños no bautizados, para quienes sus padres no aceptan sino tardíamente la educación religiosa por motivos prácticos. Su etapa catecumenal se habrá en buena parte durante la catequesis ordinaria. Además, muchos preadolescentes y adolescentes que han sido bautizados y que han recibido sistemáticamente una catequesis, así como los sacramentos, titubean por largo tiempo en comprometer o no su vida con Jesucristo, cuando se preocupan para esquivar la formación religiosa en nombre de su libertad. Finalmente, los adultos mismos no están al reparo de tentaciones de duda o de abandono de la fe, a consecuencia de un ambiente notoriamente incrédulo, es decir, que la catequesis debe a menudo preocuparse no sólo de alimentar y enseñar la fe, sino de suscitarla continuamente, con la ayuda de la gracia, de abrir el corazón, de convertir, de preparar una adhesión global a Jesucristo en aquellos que están aún en el umbral de la fe. Esta preocupación inspira parcialmente el tono, el lenguaje y el método de la catequesis, ¿verdad? ¿Qué es lo que queremos? Tener o se pretende tener cristianos conscientes de los sacramentos. Me atrevería a decir que ¿por qué abandonamos nuestra fe? Porque no la conocemos, porque no nos dejamos catequizar. Entonces, por eso es importante. No la hemos abandonado porque sé, comprendo los mandamientos, estoy catequizado. Pero si no me intereso por conocer mi fe, viene cualquier persona y me puede convencer de abandonar mi fe. Por eso la catequesis debe de estar regenerándose constantemente, encontrando métodos constantes para penetrar en el interior del individuo, ¿sí? Para que abrace la fe en Jesucristo y que una vez abrazando esa fe de en Jesucristo, nuestro Señor, no la soltemos nunca más. Por eso, la finalidad específica de la catequesis es la siguiente. No consiste únicamente en desarrollar con la ayuda de Dios una fe aún inicial, en promover en plenitud y alimentar diariamente la vida cristiana de los fieles de todas las edades. Se trata en efecto de hacer crecer a nivel de conocimiento y de vida el germen de la fe sembrado por el Espíritu Santo con el primer anuncio y transmitido eficazmente a través del bautismo. La catequesis tiene que desarrollar la inteligencia del misterio de Cristo a la luz de la palabra, para que el hombre entero sea impregnado por ella, transformado por la acción de la gracia en una nueva criatura. El cristiano se pone así a seguir a Cristo y en la Iglesia,
Aprende siempre a pensar mejor como Él, a juzgar como Él, a actuar de acuerdo con los mandamientos, a esperar como Él nos invita a ello. Por lo tanto, si nosotros nos dejamos catequizar y comprendemos la vida de nuestro Señor Jesucristo, vamos a ser los otros Cristos que vamos a ser esa sal de la tierra, ¿verdad? Para impregnarles de ese sabor, de ese amor a nuestros demás hermanos y poderlos catequizar y evangelizar. Más correctamente, la finalidad de la catequesis en el conjunto de la evangelización es de ser un periodo de enseñanza y de madurez. Es decir, el tiempo en el que el cristiano, habiendo aceptado por la fe la persona de Jesucristo como el solo Señor y habiéndole presentado una adhesión global, con sincera conversión y conversación del corazón, se esfuerza por conocer mejor a ese Jesús en cuyas manos se ha puesto, conocer su misterio, conocer el reino de Dios que anuncia, las exigencias y las promesas contenidas en su mensaje evangélico, los senderos que Él ha trazado a quien quiera seguirle. Es así como a nosotros Jesús nos llama a ser sus discípulos en este mundo. Si es verdad que ser cristiano significa decir sí a Jesucristo, recordemos que este sí tiene dos niveles. Consiste en entregarse a la palabra de Dios y apoyarse de ella, pero significa también, en segunda instancia, esforzarse por conocer cada vez mejor el sentido profundo de esa palabra. Es decir, el dejarnos catequizar es entender la palabra de Dios que está designada a nosotros. Es decir, entender ese evangelio, ese mensaje que Dios nos quiere dar a cada uno de nosotros. Por eso, con esto entramos en señalar que hay una necesidad de una catequesis sistemática. Es decir, que en su discurso de clausura de esta Cuarta Asamblea General del Sínodo de los Obispos, el Papa Pablo VI se felicitaba al advertir que todos han señalado la gran necesidad de una catequesis orgánica y bien orientada, ya que esa reflexión vital sobre el misterio mismo de Cristo es lo que principalmente distingue a la catequesis de todas las demás formas de presentar la palabra de Dios. Frente a las dificultades prácticas, hay que subrayar algunas características de esta enseñanza. Primero, debe ser una enseñanza sistemática, no improvisada, siguiendo un programa que le permita llegar a un fin preciso. Es por esta razón, y a lo mejor ya desde antes se estaba previendo todo esto, que ahora la catequesis pues es escolarizada, ¿verdad? Después de ser en 3 meses te preparamos para este sacramento, ahora durante todo este año te vamos preparando para que vayas recibiendo los sacramentos de iniciación. Segundo, una enseñanza elemental que no pretende abordar todas las cuestiones disputadas ni transformarse en investigación teológica o en exégesis científica, ¿verdad? Simplemente entender, comprender el sentido de la vida cristiana, la figura de yo como cristiano comprometido y el transformar mi vida para vivir en el amor a Cristo. Tercer aspecto, una enseñanza no obstante bastante compleja o completa, que no se detenga en el primer anuncio del misterio cristiano, lo cual tenemos
ya en el querigma. Es decir, la catequesis no se debe de estancar en el querigma, sino que debe de enseñar más nuestra profesión de fe. Siguiente, que una iniciación cristiana integral debe de estar abierta a todas las esferas de la vida cristiana, porque todos tenemos circunstancias diferentes. Todos tenemos la necesidad de conocer a Dios, pero Dios nos habla de diferentes maneras a cada uno de nosotros. Sin olvidar, pues, que la importancia de múltiples ocasiones de catequesis relacionadas con la vida personal, familiar, social y eclesial es necesario aprovechar, sobre las que de alguna manera se remiten dentro de la necesidad de una enseñanza cristiana orgánica y sistemática para transformar la conciencia de los cristianos. Es por ello que la catequesis se convierte en una experiencia vital para nosotros. Es útil insistir en la ortopraxis, ¿verdad?, en detrimento de la ortodoxia. El cristianismo es inseparablemente la una y la otra, unas convicciones firmes y reflexivas llevan a una acción, ¿sí?, valiente y segura. El esfuerzo por educar a los fieles a vivir hoy como los discípulos de Cristo reclama y facilita el descubrimiento más profundo del misterio de Cristo en la historia de la salvación. Es asimismo inútil querer abandonar el estudio serio y sistemático del mensaje de Cristo en nombre de una atención metodológica a la experiencia vital. Nadie puede llegar a la verdad íntegra solamente desde una simple experiencia privada, es decir, sin una conveniente exposición del mensaje de Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. No solamente conocemos a Dios por nuestra experiencia de vida, del cómo vivimos nuestra fe, sino que también es importante leer, conocer lo que nos dice el magisterio de la Iglesia para estar más catequizados, ¿verdad? No hay que oponer igualmente una catequesis que arranca de la vida a una catequesis tradicional, doctrinal o sistemática de aprendernos las cosas de memoria. La auténtica catequesis es siempre una iniciación ordenada y sistemática a la revelación de Dios mismo, que prácticamente se ha hecho hombre. En Jesucristo, revelación conservada en la memoria profunda de la Iglesia y de las Sagradas Escrituras, y comunica constantemente mediante una traditio viva y activa, de generación en generación. Pero esta revelación no es aislada de la vida ni yuxtapuesta artificialmente a ella. Se refiere al sentido último de la existencia y la ilumina, ya para inspirarla, ya para juzgarla a la luz del Evangelio. Por eso, cuando nosotros estamos catequizados, cuando nosotros estamos bien evangelizados, tenemos un compromiso más fuerte, ¿sí?, porque nosotros nos convertimos en esos discípulos, en esos misioneros de evangelizar a los demás. Es por eso que podemos aplicar a los catequistas lo que el Concilio Vaticano II señala o ha dicho específicamente, especialmente a los sacerdotes educadores del hombre y de la vida del hombre en la fe. Prácticamente los primeros catequistas son nuestros queridos y llamados sacerdotes, donde nos catequizan, donde nos evangelizan con sus extraordinarias homilías, ¿verdad? Allí es donde nosotros nos van evangelizando y también nos van catequizando, ¿verdad? No solamente la catequesis se resume en los días que nos toca ir a la parroquia, cuando vamos a recibir algún sacramento, ¿no?, sino que constantemente nosotros recibimos catequesis en los diversos sacramentos. Por eso la catequesis tiene
una relación muy estrecha con los sacramentos. La catequesis está intrínsecamente unida a toda la vida de la acción litúrgica y sacramental, porque es en los sacramentos y sobre todo en la Eucaristía donde Jesucristo actúa en plenitud para la transformación de los hombres. Como ya hacíamos referencia en la homilía, es donde el sacerdote nos está evangelizando, donde nos está catequizando, donde recibimos la palabra de Dios, la palabra de Jesucristo, que va a transformar nuestra vida. Por eso en la iglesia primitiva, el catecumenado e iniciación de los sacramentos del bautismo y de la Eucaristía se identificaban. Aunque en este campo haya cambiado la práctica de la iglesia en los antiguos países cristianos, el catecumenado jamás ha sido abolido, conoce allí una renovación y se practica abundantemente en las jóvenes iglesias misioneras. De todos modos, los catequistas están siempre en relación con los sacramentos. Por una parte, una forma eminente de catequesis es la que prepara a los sacramentos, y toda catequesis conduce necesariamente a los sacramentos de la fe. Por otra parte, la práctica auténtica de los sacramentos tiene forzosamente un aspecto catequético. En otras palabras, la vida sacramental se empobrece y se convierte muy pronto en ritualismo vacío si no se funda en un conocimiento serio del significado de los sacramentos, y la catequesis se intelectualiza si no cobra vida en la práctica sacramental. Todo lo que nosotros vivimos lo tenemos que poner en práctica, ¿verdad? Por eso también por medio de los sacramentos la catequesis tiene otra relación con la comunidad eclesial, con la comunidad de la iglesia, porque nosotros al momento de ser bautizados formamos parte de esta iglesia, de esta unidad eclesial para cumplir el reino de Dios aquí en la tierra. Por ello la catequesis finalmente tiene una íntima unión con la acción responsable de la iglesia y de los cristianos en el mundo. Todo el que se ha adherido a Jesucristo por la fe y se esfuerza por consolidar esta fe mediante la catequesis tiene necesidad de vivirla en comunión con aquellos que han dado el mismo paso. La catequesis corre el riesgo de esterilizarse si una comunidad de fe y de vida cristiana no acoge al catecúmeno en cierta fase de su catequesis. Por eso la comunidad eclesial a todos los niveles es doblemente responsable respecto a la catequesis, porque tiene la responsabilidad de atender a la formación de sus miembros, pero también la responsabilidad de acogerlos en un ambiente donde puedan vivir con mayor plenitud posible lo que han aprendido, ¿sí? La catequesis es responsabilidad de todos. Por eso la catequesis está abierta igualmente al dinamismo misionero. Si hace bien, los cristianos tendrán interés en dar testimonio de su fe, de transmitirla a sus hijos, de hacerla conocer a otros, de servir de todos modos a la vida de la comunidad humana, ¿sí? Es por ello que nosotros vemos también la necesidad de la catequesis en sentido amplio para una madurez y fuerza de la fe. Así pues, gracias a la catequesis, el querigma evangélico, primer anuncio lleno del ardor que un día transformó al hombre y lo llevó a la decisión de entregarse a Jesucristo por la fe, se profundiza poco a poco, se desarrolla en sus colorarios implícitos, explicando mediante un discurso que va dirigido también a la razón, orientado hacia la práctica cristiana de la iglesia y el mundo. Todo esto no es menos evangélico que el querigma, por más que digan algunos que la catequesis vendría forzosamente a racionalizar, aridecer y finalmente matar lo que de más vivo, espontáneo y vibrante
hay en el querigma las verdades que se profundizan en la catequesis son las mismas que hicieron mella en el corazón del hombre al escucharlas por primera vez. El hecho de conocerlas mejor, lejos de embotarlas o agotarlas, debe hacerlas aún más estimulantes y decisivas para la vida. Es decir, la catequesis debe de despertar el interés de nosotros para conocer más en plenitud a Dios nuestro Señor. En la concepción que se acaba de exponer, la catequesis se ajusta al punto de vista totalmente pastoral desde el cual se ha querido considerar en el sínodo. Este sentido amplio de catequesis no contradice, sino que incluye, desbordándolo el sentido estricto al que por lo común se atienden las exposiciones didácticas, la simple enseñanza de las fórmulas que expresan la fe. En definitiva, la catequesis es tan necesaria para la madurez de la fe de los cristianos como para su testimonio en el mundo. Ella quiere conducir a los cristianos en la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios y formar al hombre perfecto, maduro, que realice la plenitud de Cristo. También quiere que estén dispuestos a dar razón de su esperanza a todos los que pidan una explicación, ¿verdad? Aparte de que la catequesis nos alimente nuestra fe, también nos ayuda a conocer racionalmente la fe que profesamos. Es así como pasamos a nuestro cuarto aspecto, que es el ser del catequista como discípulo y misionero de Jesucristo. Todos somos catequistas una vez que ya estamos insertos dentro de la iglesia por medio del sacramento del bautismo. Por eso, en el ser del catequista tenemos que tener en cuenta que ya tenemos de gane una alegría. ¿Cuál es esa alegría de ser discípulos y misioneros de Jesucristo? Dios nos ha llamado y nosotros le respondemos por medio de nuestro testimonio cristiano. Y es aquí cuando entramos también nosotros en este proceso de nuestra salvación, ¿sí? De alcanzar nuestra santidad. Hoy en día hemos visto que cada vez más, y hemos comprendido más aún, que el ser santo no solamente está destinado para los religiosos, las religiosas, los sacerdotes, los obispos o para el mismo Papa, sino que la santidad está dada para todos los cristianos, para todos y cada uno de nosotros. Simplemente y sencillamente hay que escuchar la voluntad de Dios, hay que amarlo para nosotros encontrar este camino hacia la santidad, ¿verdad? ¿Y cómo lo vamos a encontrar? Bueno, pues teniendo esta alegría de ser discípulos y misioneros de Jesucristo. Por eso, en el encuentro con Cristo, queremos expresar la alegría de ser discípulos del Señor y de haber sido enviados con el tesoro del Evangelio. Ser cristiano no es una carga, sino que es un don. Dios Padre nos ha bendecido en Jesucristo, su Hijo, Salvador del mundo. Por lo tanto, si nosotros ya nos consideramos discípulos y misioneros, entramos en este don tan maravilloso que Dios nos ha dado. ¿Y cómo podemos evangelizar o catequizar? Por diversos medios, mensajes, medios virtuales, medios digitales, ¿sí? Por medio de nuestro testimonio, de nuestra propia vida en la calle, en el trabajo, ¿sí? Por medio de muchas cosas. Por eso la alegría que hemos recibido en el encuentro con Jesucristo, a quien reconocemos como el Hijo de Dios encarnado y redentor, debemos o deseamos que llegue a todos los hombres y mujeres heridos por las adversidades. Deseamos que la alegría de la buena noticia del reino de Dios, de Jesucristo, vencedor del pecado y de la muerte, llegue a todos cuantos yacen al borde del camino pidiendo limosna y compasión. La alegría del ser discípulo es antídoto frente a un mundo atemorizado por el futuro
y agobiado por la violencia y el odio. La alegría del discípulo no es un sentimiento de bienestar egoísta, sino una certeza que brota de la fe, que serena el corazón, que capacita para anunciar la buena noticia del amor de Dios. Conocer a Jesús es el mejor regalo que puede recibir cualquier persona. Haberlo encontrado nosotros es lo mejor que nos ha ocurrido en nuestra vida, y darlo a conocer en nuestra palabra y obras en nuestro gozo. Por eso tenemos que vivir esta alegría de ser discípulos y misioneros de Jesucristo, porque nosotros nos hemos encontrado con Él, porque Dios se nos ha revelado por medio de la figura, por medio de la persona de su Hijo Jesucristo, y además nos envió al Espíritu Santo para que nos ilumine en este encuentro de esta revelación, para que nosotros entendamos esa voluntad que Dios tiene para cada uno de nosotros. El ser discípulo y misionero, una vez que nosotros hemos comprendido todo esto, vamos a querer contagiar con esa alegría, con esa felicidad del amor maravilloso que Dios le tiene a la humanidad. ¿Sí? Porque con Dios todo tenemos, nada nos falta. Con Dios encontramos la plenitud. Por eso los fieles laicos y laicas, discípulos y misioneros de Jesús, nos convertimos en esta luz del mundo, ¿verdad? Los fieles laicos son los cristianos que están incorporados a Cristo por el bautismo, que forman el pueblo de Dios y participan de las funciones de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Ellos realizan, según su condición, la misión de todo el pueblo cristiano en la alegría y en el mundo. Son hombres de la iglesia en el corazón del mundo y hombres del mundo en el corazón de la iglesia. En otras palabras más simples, somos esa razón de ser de la iglesia. No podemos, o la iglesia no existe sin nosotros, y nosotros no existimos sin la iglesia. Por eso, la misión de nosotros como laicos es propia y específica, que se tiene que realizar en el mundo, de tal modo que con su testimonio y su actividad contribuyan a la transformación de las realidades y la creación de estructuras justas según los criterios del Evangelio. El ámbito propio de la actividad evangelizadora es el mismo mundo vasto y complejo de la política, de la realidad social y de la economía, como también el de la cultura, de las ciencias y de las artes, de la vida internacional, de los más de media y de otras realidades abiertas a la evangelización, como son el amor, la familia, la educación de los niños y de los adolescentes, el trabajo profesional, el sufrimiento. Además, tiene el deber de hacer creíble la fe que profesan, mostrando autenticidad y coherencia en su conducta. Nosotros somos los que podemos evangelizar y catequizar más a la humanidad. Sí, nuestros sacerdotes, ellos lo pueden hacer, pero nosotros tenemos que colaborar con ellos. Por eso somos una vida eclesial. Por eso dentro de la iglesia está esto que se llama eclesiología, esa comunidad que busca una común unión. Por eso la iglesia, vamos a decirlo de esta manera, se mete en la vida del mundo. ¿Por qué? Porque la iglesia está comprometida con la humanidad para que conozca el amor verdadero que se vive en Jesucristo nuestro Señor. Los laicos también están llamados a participar en la acción pastoral de la iglesia. Primero, con el testimonio de su vida. En segundo lugar, con acciones en el campo de la evangelización, la vida litúrgica y otras formas de apostolado, según las necesidades locales, bajo la guía de sus pastores. Ellos estarán dispuestos a abrirles espacios
de participación y confiarles misioneros y responsabilidades en una iglesia donde todos vivan de manera responsable su compromiso cristiano. A los catequistas, delegados de la palabra y animadores de comunidades que cumplen una magnífica labor dentro de la iglesia, les reconocen y animan a continuar el compromiso que se adquiere en el bautismo y en la confirmación. Esto lo encontramos en el documento de Aparecida. Cómo la misma iglesia reconoce nuestro compromiso de catequistas, de evangelizadores, de discípulos, de misioneros, cuando nos comprometemos a dar a conocer el reino de Dios en nuestro entorno. Para cumplir la misión con responsabilidad personal, los laicos necesitan una sólida formación doctrinal, pastoral, espiritual y un adecuado acompañamiento para dar testimonio de Cristo y de los valores del reino en el ámbito de la vida social, económica, política y cultural. El catequista debe de estar constantemente en formación, y no porque lleve ya 20, 10, 15 o los años que sea dando catequista, signifique que ya lo sabe todo. No, el catequista tiene que estar en una constante transformación para entender las necesidades que el mundo tiene. El ser catequista no solamente es el decirles, aquí está el catecismo de la Iglesia Católica, te explico este tema y apréndetelo de memoria. No, el catequista debe de actualizarse porque debe de dar la pauta a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, a los adultos, de cómo se tiene que vivir el Evangelio. Eso es para mí, desde mi punto de vista, lo más importante, ¿sí? El catequista debe de contagiar con su vida el cómo vivir el Evangelio y debe de tener la humildad necesaria y suficiente de reconocer que no lo sabemos todo, y como no lo sabemos todo, nos debemos de evangelizar, nos debemos también de catequizar para comprender todos los designios de Dios. Hoy, toda la Iglesia de América Latina y del Caribe quiere ponerse en este estado de misión. La evangelización del continente prácticamente, nos decía el Papa Juan Pablo II, no puede realizarse hoy sin la colaboración de los fieles laicos. Nosotros los laicos somos parte activa y creativa en la elaboración y ejecución de proyectos pastorales a favor de la comunidad. Esto exige de parte de los pastores una mayor apertura de mentalidad para que entiendan y acojan el ser y el hacer del laico en la Iglesia, quien por su bautismo y confirmación es discípulo y misionero de Jesucristo. En otras palabras, es necesario que nosotros los laicos seamos tenidos muy en cuenta con el espíritu de comunión y participación. Nosotros somos los que les damos la vida a la Iglesia y la Iglesia nos da vida a nosotros. Por eso, en este contexto, el fortalecimiento de variadas asociaciones laicales, movimientos apostólicos, eclesiales e itinerarios de formación cristiana y comunidades eclesiales y nuevas comunidades que deben ser apoyados por los pastores son un signo esperanzador. ¿Por qué? Porque ellos anuncian a que muchos bautizados y muchos grupos misioneros asuman con mayor responsabilidad su identidad cristiana y colaboren más activamente en la misión evangelizadora. En las últimas décadas, varias asociaciones y movimientos apostólicos laicales han desarrollado un fuerte protagonismo. Por ello, un adecuado discernimiento animado en coordinación y conducción pastoral, sobre todo de parte de los sucesores de los apóstoles, que contribuirán a ordenar este don para la edificación de la única Iglesia. Es decir, todos debemos de participar en comunidad. Todos debemos de participar de acuerdo a las necesidades de la Iglesia y no a mis propias necesidades. Es así como pasamos al quinto y último punto de esta reflexión de lo que es la catequesis.
Bueno, ya habíamos mencionado anteriormente que los catequistas, o todos, en general, todos los laicos, debemos de estar en esta catequesis permanente. Es importante formarnos, es importante conocer el magisterio de la Iglesia. Si en verdad nos dedicáramos o si despertáramos ese interés, veríamos lo maravilloso, lo grandioso que Dios nos ha dado y que quizá nos hemos perdido de muchas cosas muy bonitas que Dios nos regala en nuestra vida cotidiana. Bueno, en este quinto punto es la importancia de la catequesis. Para esto, pues tenemos una catequesis permanente. Esta catequesis permanente nosotros la hacemos referencia en cuanto que a la situación actual de la catequesis. Es evidente que ha habido un gran progreso. Ha crecido el tiempo que se le dedica a la preparación de los sacramentos. Se han tomado mayor conciencia de su necesidad, tanto en las familias como en los pastores o entre los pastores. Se comprende que es imprescindible en toda formación cristiana. Se han construido ordinariamente comisiones diocesanas y parroquiales de catequesis. Es admirable el gran número de personas que sienten este llamado hacia el catequizar con gran entrega. A ellas la asamblea de el documento de Aparecida pues les ofrece un sincero reconocimiento. ¿Por qué? Porque el ser catequista también implica el tener una vocación, o es una vocación desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque es el compartir mi fe, ¿sí? Es el abrir mi corazón a así vivo yo como cristiano, ¿verdad? Sin embargo, a pesar de la buena voluntad, la formación teológica y pedagógica de los catequistas no suele ser la deseable. Los materiales y subsidios son con frecuencia muy variados y no se integran en una pastoral de conjunto y no siempre son portadores de métodos pedagógicos actualizados. Los servicios catequísticos de las parroquias crecen con frecuencia de una colaboración cercana de las familias. Los párrocos y demás responsables no asumen con mayor empeño la función que les corresponde como primeros catequistas. A veces vemos, ¿verdad?, que pues es tanto el trabajo que nos van delegando ciertas cosas, pero hay que hacerlas con gusto y siempre respondiendo a las necesidades de la Iglesia y a las comisiones diocesanas que tengamos en cada una valga la expresión, de nuestras diócesis o de nuestras parroquias. Por eso los desafíos que plantea la situación de la sociedad en América Latina y el Caribe requiere una identidad católica más personal y fundamentada. El fortalecimiento de esta identidad pasa por una catequesis adecuada que promueva una adhesión personal y comunitaria a Cristo, sobre todo en los más débiles en la fe. Es una tarea que incumbe a toda comunidad de discípulos, pero de manera especial a quienes como obispos han llamado a este servicio o han sido llamados al servicio de la Iglesia, pastoreándola, conduciéndola al encuentro con Jesús y enseñándole a vivir todo lo que Él nos ha mandado. Por eso decíamos, los sacerdotes, nuestros obispos, son los primeros catequistas, ¿verdad?, que nos evangelizan por cada vez que nosotros participamos de las celebraciones eucarísticas. La catequesis no debe de ser ocasional, reducida a los momentos previos a los sacramentos o a la iniciación cristiana, sino más bien un itinerario catequético permanente. Por esto se comparte a cada iglesia particular, con la ayuda de las conferencias episcopales, establecer un proceso catequético orgánico y progresivo que se extienda por todo el arco de la vida, desde la infancia hasta la ancianidad, ¿sí?, teniendo en cuenta que en el Directorio General de la Catequesis consideran la catequesis de adultos como la forma fundamental de la educación en la fe, porque los adultos, o nosotros los adultos, somos los que catequizamos y evangelizamos a los niños, ¿verdad?, los que les enseñamos las primeras oraciones, los primeros
el primer anuncio, ¿verdad? Etcétera. Para que en verdad el pueblo conozca a fondo a Cristo y lo siga fielmente. Debe ser conducido especialmente en la lectura y meditación de la palabra de Dios, que es el primer fundamento de una catequesis permanente. El catequista debe de estar en constante meditación con la palabra de Dios. La catequesis no puede limitarse a una formación meramente doctrinal, sino que ha de ser una verdadera escuela de formación integral. Por tanto, se ha de cultivar la amistad con Cristo en la oración, el aprecio por la celebración litúrgica, es decir, el amor. Vamos a participar de esta acción litúrgica no por requisito, no por mandamiento, sino por gusto, ¿verdad? La vivencia comunitaria, el compromiso apostólico mediante un permanente servicio a los demás, y para ello pues, resultaría útiles algunos subsidios catequéticos elaborados a partir del Catecismo de la Iglesia Católica y el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, estableciendo pues cursos y escuelas de formación permanente para la catequesis. Ya esto cada diócesis y cada parroquia pues ya lo tendrá que especificar. Y si nosotros somos parte de estas escuelas, de estos centros de formación catequético, pues vemos que tenemos una gran importancia por trabajar allí para llevar a este encuentro, a las personas a ese encuentro con Cristo. Por eso debemos de estar evangelizándonos constantemente, catequizándonos, formándonos, tomando diplomados de liturgia, diplomados de esto, diplomados de aquello. No tengamos miedo a formarnos, ¿verdad? No tengamos miedo a aprender cosas nuevas. Y vuelvo a repetir, no porque tengamos tanto tiempo ya dando catecismo, eso signifique que ya lo sé todo, ¿no? El mundo es cambiante, las necesidades son cambiantes. Hoy lo vemos, estamos en una situación de pandemia que nos ha llevado a explorar y a experimentar con nuevos recursos, nuevas herramientas, pero seguimos vivos, seguimos estando allí. Entonces, no tengamos miedo a enfrentar estos retos que la sociedad nos exige. Por eso debe darse una catequesis apropiada que acompañe la fe ya presente en la religiosidad popular. Una manera concreta puede ser el ofrecer un proceso de iniciación cristiana en visitas a las familias, donde no solo se les comunique los contenidos de la fe, sino que las conduzca a la práctica de la oración familiar, la lectura orante de la palabra de Dios y al desarrollo de las virtudes evangélicas, que de alguna manera se consolidan en este proceso de la fe, donde prácticamente no se les trate de comunicar los contenidos de la fe, sino que se les conduzca a esta práctica de vida de oración, ¿verdad? A esta meditación de la palabra de Dios y al desarrollo de estas virtudes evangélicas que para nosotros son muy importantes, ya que como iglesia, en casa, en iglesia doméstica, ayuda a tener estas bases para la fe. Para este crecimiento de la fe, también es conveniente aprovechar pedagógicamente el potencial educativo que encierra la plenitud popular, ¿verdad? Mariana. Se trata de un camino educativo que, cultivando el amor personal a la Virgen, verdaderamente pues educadora de la fe, que nos lleva a asemejarnos cada vez más a Jesucristo y que provoque la aprobación progresiva de sus actitudes. ¿Por qué nos centramos en la Virgen María? Porque la Virgen María asumió la voluntad de Dios, vivió en comunión con Dios y es la que encontró ese amor en Dios y puede ser ella nuestro ejemplo de vida cristiana, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, pues es importante el catequizarnos, es importante el evangelizarnos, es importante el profundizar en nuestra fe. Bueno, estimados hermanos, hasta aquí con la reflexión de lo que es la catequesis el día de hoy. Los invitamos a que se suscriban a su canal para tener
más temas de esta índole y de otras disciplinas teológicas, ¿verdad? Para evangelizarnos, para catequizarnos y para profundizar más en nuestra fe. Entonces los seguimos invitando a que se suscriban a este su canal, que nos sigan en nuestra página de Facebook que se llama De Laico a Laico, y pues los esperamos en nuestro siguiente video, esperando que les haya gustado, ¿verdad? Y que lo compartan y que de alguna manera, por la intención de esto es que les sirva para sus prácticas pastorales. Bueno, les saluda con mucho gusto su amigo Jorge Gasca y nos vemos en el próximo video.